¿Qué onda, Warriors? Aquí Javi Wario. Un nuevo tráiler de Mortal Kombat 1 ha sido revelado. ¿Qué digo uno? Dos tráilers y mucha información. Así que empecemos de una vez con su análisis. Li Mei se presenta nuevamente en Mortal Kombat. La heroína trágica del Outworld regresa luego de ausentarse de manera jugable desde Armagedón. Ella fue jugable en los 3 títulos de la era 3D, Deadly Alliance, Deception y Armagedón, y tuvo un cameo en Mortal Kombat 10. En esta línea temporal, Li Mei se presenta otra vez como una heroína trágica. Para su desdicha, como la hija mayor de sus padres, Li Mei fue reclamada por las Ungadi, las sacerdotisas guerreras que custodian la familia real del Outworld. El servicio de Li Mei comenzó con grandes expectativas. Su éxito inicial llamó la atención de la familia real, pero todo se vino abajo cuando se desató una terrible tragedia. El rey Jerrod ha fallecido, y justo cuando Li Mei debía protegerlo. Obviamente se la culpó por esto, y después hizo lo impensable: abandonó Ungadi. Sin amigos y sola, Li Mei necesitaba un nuevo propósito. Se unió a la policía de Sun Do, la ruda fuerza policial de la capital del Outworld. Con el tiempo, se convirtió en su primera oficial de policía. Li Mei aquí encontró su lugar en el mundo. Está feliz de ser la guardiana de la capital. Aún así, ella espera redimirse algún día. Tal y como lo han escuchado, lamentablemente Li Mei sigue siendo una heroína trágica, pero no por eso su ímpetu y voluntad se apagan. En cuanto a sus movimientos, conserva su esencia, teniendo esos fuegos artificiales a modo de proyectiles que solía tener antes, aunque antes eran blancos y ahora son rosas. Además de tener un león de Fu como un espíritu animal que puede invocar para atacar a su oponente, junto a sus poderosas y letales patadas, clásicas de Li Mei. En cuanto a su apariencia, es similar a la vista en Mortal Kombat 10, pero en mi opinión, luce mucho mejor. Me encanta cómo luce Li Mei en esta entrega. Liu Kang ve en ella una valiosa guerrera y la une a sus filas. Juntos se infiltran al castillo de Sindel, pero son detenidos por Tanya, la cual es la actual general de las Ungadi. Ella luce una apariencia totalmente diferente, que contrasta mucho con su diseño anterior, y que a muchos nos hizo recordar a Okoye, de las Dora Milaje de Wakanda. De hecho, esta tribu de los Ungadi son muy similares a las Dora Milaje, todas mujeres entrenadas para combatir. Junto a Tanya puede verse a Chameleon, con K, la femenina, la cual está detrás de Tanya con un atuendo amarillo, que puede deberse a pertenecer a las Ungadi o al estar copiando las habilidades de Tanya. ¿Esto confirma a Chameleon como cameo o solo es cameo de cinemática? Yo creo que sí será cameo jugable, pero deberemos ver cómo combatirá. Quizás si haga un ataque por diferente color y habilidad. En cuanto a los movimientos de Tanya, ahora son muy diferentes. Cuenta con una especie de bastón similar al de Jade, el cual puede alargarse. También tiene una especie de círculo espiritual en su espalda que le da acceso a poder invocar brazos, como si se tratase de la diosa Shiva. Como Ungadi, Tanya jura piedad y castidad. Es por eso que su vínculo con la princesa Melina, de conocerse, causaría un escándalo. Al seguir su corazón, Tanya arriesga no solo su posición, sino también su vida. Según la biografía de Tanya, esta tendrá un interés amoroso por Melina, tal y como ocurrió en ese ending de Mortal Kombat 11. Esta también tiene un resentimiento hacia Li Mei por fallar en su deber como Ungadi. En la cinemática podemos verla preocupada por Melina, la cual empieza a tener dolores causados por la enfermedad Tarkat. En la escena podemos ver a Raiden, Liu Kang y Rain acompañándolas. Más tarde vemos que Kenshi la lleva a una habitación a reposar, y es aquí donde empieza a mutar. Tras esto, pasamos al tercer revelado del día de hoy, Baraka. Baraka fue una vez un simple y respetado comerciante en el Outworld, pero esa vida terminó en un instante cuando contrajo la temida enfermedad Tarkat. Incurable, contagiosa y causante de severas deformidades físicas, Tarkat convirtió a Baraka en un monstruo. Fue expulsado y sentenciado a vivir sus días en un campamento de habitantes del Outworld, igualmente infectados. Los desecharon como si fueran basura, los aislaron como una cuarentena,
pero tratados como una plaga que erradicar. Los hicieron pasar hambre, los mataban, ni bien tenían la oportunidad. Cuando Baraka llegó por primera vez, el campamento estaba en desorden, se habían dado por vencidos y estaban listos para morir. Su desesperanza encendió un fuego en el corazón de Baraka, el cual no escatima en esfuerzos para mejorar la vida de sus compañeros tarkatanos. Sabe que mientras luche, nunca será realmente una víctima. A ver, yo no sé ustedes chicos, pero me encanta este nuevo lore de Baraka. Es simplemente increíble, ya que al fin deja de ser aquel esbirro de Shao Kahn de siempre. Ya en Mortal Kombat 11 vimos un Baraka un poco más preocupado por su pueblo de hecho, y aquí con esta nueva historia pueden hacer de Baraka un gran personaje. Me alegra mucho tenerlo de regreso. ¿Qué opinas de esta nueva historia trágica para Baraka? En el tráiler, luego vemos que unos guardias le inyectan algo, no sé si será una cura o algo que acelere la enfermedad, pero sin dudas experimentan con ellos a su antojo. En cuanto a su gameplay, Baraka es letal con sus cuchillas, hasta algunos rumores dicen que estas se clavarán en el enemigo y quedarán clavadas, mientras saca otras para seguir combatiendo. Y finalmente el cameo del día de hoy, Darius, personaje que pertenece al Order Realm. Al fin, tenemos representación del Order Realm en Mortal Kombat, aunque sea a modo de cameo. Esto es muy bueno, el personaje luce igual que en antaño, solo que con los gráficos actuales y luce muy bien. Aquí podemos ver cómo asiste con un agarre, luego seguro le traiga un análisis cameo para ver sus posibles movimientos. Y finalmente tenemos un vistazo a los Fatal Blow de Tanya y Li Mei, los cuales son letales. I will always honor my vows. Y ya para finalizar, sus fatalities, y en donde la fatality de Li Mei, en mi opinión, es la mejor de todo el juego hasta el momento, muy creativos a la hora de hacerla. Y así finaliza el Umgadi trailer, pero esto aún no termina. Antes de continuar, agradecería mucho tu like y suscripción, es solo un botón, pero me ayuda muchísimo. El segundo tráiler mostrado es nada más ni nada menos que el del Combat Pack 1, confirmando lo que Amazon Italia filtró hace meses. Omni-Man, Ermac, Peacemaker, Quan Chi, Takida y Homelander. Son los 6 personajes jugables que vendrán como DLC. Todos lucen geniales a excepción del pobre de Ermac. Pido unas disculpas a los fans de Ermac, pero después de ver tremendo diseño para el personaje en la cripta de Mortal Kombat 11 y que ahora se vea como Shinnok en Mortal Kombat Mythologies, sin dudas choca mucho. Esperemos que puedan mejorarlo antes de su lanzamiento. El aspecto momificado de Ermac es algo que nunca me gustó. En Mortal Kombat 10, de hecho, a muy pocas personas le gustaba. Ojalá y podamos agregarle mínimo la máscara para tapar ese rostro. En cuanto a los demás, lucen geniales. Takida incluso se rumorea que puede ser Hanzo Hasashi, es decir, el escorpión de la línea temporal anterior. Y un Takida de una línea temporal donde su identidad es Hanzo y no Takida. No sería algo descabellado la verdad, aunque otros piensan que es el Takeda fundador del Shirai Ryu también. Hay 3 opciones básicamente, el Takida que todos conocemos de Mortal Kombat 10, Hanzo Hasashi o Takida fundador. Ya para finalizar, en la Comic Con varios fans tuvieron una versión extendida del tráiler, donde se puede ver a Reiko y Motaro en la cinemática del juego. Incluso algunos llegaron a ver que Reiko es jugable e iba a tener un combate con Li Mei, mientras que Motaro sería cameo. Esperemos que próximamente ese tráiler sea liberado para todo público. De momento, nos queda confiar en estas imágenes y palabras de estas personas. Por otro lado, Ed Boon en la conferencia dada en la Comic Con, entre otras cosas, dijo que les gusta volver a visitar diferentes alities.
que no han hecho en mucho tiempo. ¿Será que las Animalities finalmente regresarán? Yo hice un video hablando y teorizando al respecto, donde mi argumento central se basa en el hecho de que la mayoría de personajes tienen auras o espíritus de diferentes colores. ¿Y dónde había espíritus o auras de diferentes colores? Así es, en las Animalities de Mortal Kombat 3, por lo que no es para nada descabellado. De hecho, Li Mei y Tanya llegaron para reforzar esa teoría. Ya veremos si se cumple. De momento, te dejo el link en la tarjetita por si no lo has visto. Y bien, eso ha sido todo por ahora. Hagamos un repaso final a cómo están las cosas. Este es el roster base actual. Agregamos a Li Mei, Tanya y Baraka. Este último ha roto la gran mayoría de leaks, ya que casi nadie había puesto a Baraka como jugable. De hecho, hay un solo leak que sí lo hizo, y es el único que sigue vigente al día de hoy, por lo que tocará esperar y ver si se cumple, pero hablaré de él en un próximo video. En cuanto a los cameos, agregamos a Darius solamente, ya que Chameleon estará en el Combat Pack 1 según la filtración de Amazon Italia. Así que, pasando al Combat Pack 1, los personajes jugables ya confirmados oficialmente son Omni-Man, Homelander, Peacemaker, Ermac, Quan Chi y Takeda, sumado a los cameos filtrados por Amazon Italia, los cuales son Tremor, Ferra, Mavado, Johnny Cage con la apariencia de Jean-Claude Van Damme y Chameleon, ya vista en la cinemática del modo historia. Y por último, aquí tenemos la lista de los stage, donde agregamos el Umgadi Garden, Tarkat Camp y Church, teniendo un total de 12 de 20 escenarios confirmados. ¿Cuál es tu favorito hasta el momento? Bien, muchas gracias a todos por ver. Esperamos muy pronto más novedades acerca de la 12ª entrega de la línea principal de Mortal Kombat. ¿Qué te gustó más de todo lo revelado el día de hoy? ¿Qué personaje quieres que sea revelado próximamente? Los estaré leyendo en la caja de comentarios. Eso ha sido todo por ahora. Agradezco a los fighters de esta semana. Sin nada más que decir, se despide su amigo Javi Wario. Hasta la próxima. En honor a todos los Warriors del canal, les doy las gracias a todos y cada uno de los que aparecen en pantalla por luchar cada día y mes por el canal. Muchas gracias. Recuerda que si quieres ser un Warrior, solo debes darle al botón de unirse y automáticamente pasarás a ser uno más de esta gran comunidad.